Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa CICADI Aprendizaje y Salud en Plenitud. Hoy, 21 de marzo del 2023. Recuerden que hoy es nuestro programa especial, ya que ayer no tuvimos programa. Esperamos que todos nuestros radioescuchas se conecten a este programa, ya que estaremos hablando acerca de psicoeducación. Yo soy Betty Santiago y estaré con ustedes conduciendo este programa. Y conmigo estará de invitada la licenciada Elizabeth Quesada. Buenas tardes, Elizabeth. Hola, buenas tardes. Un saludo a todo nuestro auditorio, a todos los que nos están escuchando. Así es, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de psicoeducación. Muy bien, muchas gracias, Eli. Fíjense, les voy a hablar un poco acerca de nuestra invitada. Ella es licenciada en psicología, es maestrante en educación, es especialista en filosofía Montessori, es especialista en terapia cognitivo-conductual y también da orientación vocacional, estimulación temprana, terapia cognitivo-conductual, inteligencia emocional, dificultades de aprendizaje e inclusión educativa. Sin duda una gran experiencia y creo que con este tema vamos a estar abordando varias situaciones que creo, Eli, que es bien importante, ¿no? Así es. Fíjate que escogí este tema cuando estábamos seleccionando lo de los programas de radio. Dije, creo, y desde mi expertise profesional y desde lo que veo en consultorio y también lo que veo en mi ámbito laboral, que también trabajo en una escuela, entonces dije, creo que este tema de psicoeducación es muy importante porque creo que nos va a dar ciertas pautas y parámetros para poder conocer más allá y también para poder orientar de manera adecuada a nuestros pacientes, en este caso que estamos en consultorio. Muchas gracias, Eli. Así que invito a todos aquellos nuestros oyentes, a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, a que se conecten y nos manden sus preguntas, ya que estaremos atentas ahí en el chat. Y pues ahora sí que vamos a dar inicio con nuestra primera pregunta. ¿Por qué hablar de psicoeducación, Eli? ¿Por qué hablar de psicoeducación? Porque necesitamos una base integral, una base sólida para las cuestiones o situaciones o trastornos. Se va a escuchar un poquito fuerte la palabra, pero para los trastornos y situaciones de salud mental contemporáneas. Creo que a raíz del confinamiento surgen muchas cosas y necesitamos esta psicoeducación para poderle dar un abordaje y poderle dar un soporte a la persona que tiene un trastorno o alguna situación relacionada con salud mental. Fíjate, salud en general. Sí, gracias, Eli. Fíjate, acabas de mencionar la palabra trastorno. Entonces, para poder entender la psicoeducación, ¿debemos de tener este concepto? Entonces, sí. Para nuestros oyentes, ¿cómo podríamos definir trastorno? Ok, un trastorno. Voy a darte la definición del DSM-5. El DSM-5 es un libro que ocupamos psicólogos, psiquiatras y personal de salud, donde vemos los rasgos o características del trastorno. El DSM-5, ¿qué nos dice? Bueno, dice que es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos y del desarrollo que subyace en su funcionamiento mental. Eso es lo que nos dice el DSM-5. Ahora vamos a ponerlo en un lenguaje más sencillo. ¿Te parece bien para que todos estar como que en el mismo canal, ¿no? Bueno, un trastorno es una alteración, algo que no va de acuerdo al funcionamiento adecuado, ¿no? Y estos trastornos se pueden ver desde diferentes patologías, desde síntomas cognitivos, desde síntomas emocionales o conductuales. Esta parte de conductual es decir, me cuesta trabajo dormir. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de cada uno de estos para que nuestro auditorio nos pueda entender. Un síntoma conductual, todo lo que tiene que ver de conducta son respuestas orgánicas de nuestro cuerpo. Entonces, a lo mejor no puedo dormir. O a lo mejor duermo de más, a lo mejor como de más, como de menos.
todas estas. Los emocionales, a lo mejor me siento decaída, me siento cansada, a lo mejor no encuentro como que un camino, ¿no? O no me llena lo que habitualmente hago, que por ahí podemos enfocar mucho. Y cognitivos, a lo mejor veo alterada mi realidad, ¿no? Y dentro de ver alterada mi realidad, es yo el problema, a lo mejor es pequeño, pero es tanto el malestar que yo veo un problema muy, muy grande. Entonces, entendiendo desde esta parte, desde la definición de trastorno, podemos de ahí ir como partiendo, ir viendo, ¿sí?, las necesidades de psicoeducación. Cuando bueno, a mí me ha tocado en consultorio, cuando llega alguien y hacemos algún tipo de diagnóstico, digamos, ya de la mano con especialistas, psiquiatras y todo, y decimos, vámonos con un trastorno, digamos, común hoy en día, déficit de atención. Ya tan solo decirle al papá que su hijo tiene un trastorno de déficit de atención ya es fuerte, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué sigue? Sí, no sé si a ti te ha pasado también esta situación en consultorio. Fíjate, algo que acabas de mencionar es bien cierto, y yo creo que no solamente en consultorio, sino también en escuela. Y aquí la importancia de este tema, ¿no? ¿Cómo se va a ir dando esta psicoeducación? Porque hay algo bien importante, no solamente se va a dar con el paciente o con el alumno, sino también con todo aquello que le rodee. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y por ejemplo, Eli, ahorita hablando de psicoeducación, se me venía a la mente, hoy 21 de marzo, también celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down. Por ejemplo, este factor, obviamente, esto es una alteración genética, ¿también podrían entrar dentro de lo que es la psicoeducación o ya sería como aparte? No, claro que también entra, no, claro que también entra, porque recuerda que uno de los preceptos básicos para hablar de psicoeducación es que haya alguna alteración, ¿no? Aquí partimos desde trastornos. Síndrome de Down, como dices, es genético, pero también es importante cómo voy a enseñar a la familia. Ya aquí ya vámonos metiendo más en psicoeducación y lo abordas desde síndrome de Down. ¿Cómo voy a enseñar yo a la familia, sí, a que reconozcan los síntomas de los que habíamos hablado, cognitivos, emocionales y conductuales, qué hacer en caso y hasta dónde está en mis manos si es que hay alguna crisis o alguna cuestión, a dónde debo de ir si es una cuestión de emergencia? Y también esta parte de poner a la familia como que, ok, todos vamos a hacer una red de apoyo para el paciente o para la persona que necesitamos. Entonces sí, también entra. Fíjate, es que no quería que pasara desapercibido. Creo que es bien importante, ¿no? Hoy, 21 de marzo, sí mencionarlo e ir identificando que esta psicoeducación podemos integrarla, y aquí entraría el término que hace algunos programas hablábamos de inclusión, ¿no? Cómo incluir a los alumnos dentro de la actividad, ¿no? Y creo que algo bien importante sería que la primera que se tendría que incluir sería el profesional, el docente o el especialista, porque eso me va a permitir conocer al paciente, hablando de una psicoeducación, ¿no? Para poder ir diseñando como este plan de estrategias o plan de intervención que puedo realizar, porque obviamente va a requerir todo mi apoyo, no solamente al paciente o al alumno, sino también a todos aquellos que le rodean. Eso creo que es bien importante. Y a veces, a lo mejor nuestro público dice, no, ¿saben qué? Sí, a lo mejor si tengo un hijo con autismo, si tengo un hijo que está apenas diagnosticado con déficit de atención, que tengo un hijo a lo mejor con síndrome de Down, con algún otro trastorno, es importante tomarlo en cuenta. Y la psicoeducación nos va a ir como dando ciertos pasos. Así es como un entrenamiento. Es como un entrenamiento. ¿Por qué? Porque, mira, tan solo vamos a ubicarlo de la siguiente manera. He escuchado muchas personas que dicen, no traemos un manual para ser papás. Imagínate, ya desde ahí, ¿no? Si hablamos de niños, nadie trae un manual para ser papás. Ya eso, que no traigo un manual para ser mamá o papá, todavía a lo mejor hay alguna situación médica de salud emocional o alguna cuestión de salud física o alguna cuestión, ¿cómo lo voy a hacer?
Si ya ser papá implica un reto, ahora ¿cómo voy a afrontar también este nuevo reto? ¿No? Entonces ¿cómo le voy a dar estas estrategias integrales a la familia para que puedan comprender a veces el comportamiento, ¿no? Es quitar como estos estigmas, también estos tabúes o estos mitos que giran alrededor de ciertas situaciones de salud emocional, ¿no? O de cuestiones de salud en general. Y fíjate, sí es cierto, ¿no? Fíjate, ya nos hablaste porque es importante hablar acerca de psicoeducación. Ya también nos mencionaste el cómo se relaciona con esta cuestión de trastorno. Ya la importancia de poder hablarlo y aparte darle como ese plan de intervención a todo aquello que le rodea, ¿no? Ahora, ¿qué es la psicoeducación? ¿Qué es la psicoeducación? Bueno, ahora sí ya vamos con el concepto base como tal. Entonces, la psicoeducación va a ser una estrategia, una aproximación terapéutica, ¿sí? En la que se proporciona al paciente y a su familia información específica sobre la enfermedad o situación adversa, con el objetivo de de mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Que la familia tenga un conocimiento de la enfermedad, trastorno o de la situación en general, ¿sí? Y que tengan una actitud y comportamiento frente a estas. Te digo, tirar todos estos mitos y tabús que a veces entre familia también pasa. Y te voy a poner un ejemplo. Si a lo mejor en déficit de atención hay niños que requieren medicación, ¿no? Entonces decirle al papá, oye, tu hijo requiere medicación, es como que, oye, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces aquí es donde entra esta psicoeducación. Ok, mira, tu hijo va a necesitar X fármaco y la cantidad que le está mandando, a lo mejor el neurólogo, el psiquiatra, es la adecuada de acuerdo a, le va a ayudar en esto, por el funcionamiento del cerebro, o sea, explicarles punto por punto el por qué y poderlos guiar y hacerlos conscientes de. Y fíjate, Eli, acabas de mencionar algo bien importante. En ocasiones, cuando hablamos de una medicación para algún paciente, algún alumno, los papás a lo mejor son los primeros en decir no, porque puede ser que el medicamento no les caiga o va a estar todo dormido. Entonces, aquí es importante darles como esta psicoeducación. A veces nuestro propio cerebro no produce esas sustancias que requiere el paciente o el alumno. Entonces, el medicamento lo que va a hacer es que la va a ir segregando, ¿no? La va a ir suministrando y eso va a ayudar al alumno. Si no se le da el medicamento, obviamente no podemos avanzar. Entonces, creo que es muy importante como darles esa información a los papás. Y eso nos va a ayudar, porque a final de cuentas ellos son los cuidadores y ellos son los que van a estar al pendiente con ellos. Y a veces cuando no hay información es lo que puede ocasionar, ¿no? Bien nos hablabas hace rato de los tabús o de esta parte de los mitos, ¿no? ¿Qué pasa si yo medico a mi hijo? O tan solo el simple hecho de decir, hay que llevarlo al psiquiatra, ¿no? Pensamos que ya si lo llevo al psiquiatra, puede ser que ya esté loco y toda esa cuestión, ¿no? Al contrario, algo está pasando en esta parte del neurodesarrollo que no se está dando. Entonces, por eso es importante acudir con el neurólogo, con el psiquiatra, y eso me va a ir ayudando, ¿cierto? Así es, te digo, entender todo lo que gira en torno a cuando hablamos de trastornos o de salud mental, salud en general. Y es, por ejemplo, cuando nosotros vamos al médico, pensemos por una gastritis, ¿no? El médico nos informa, ¿no? Te dice, vas a tomar este medicamento cada cierto tiempo, durante tanto tiempo, tienes que ver mejorías, y te explica el por qué. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando hablamos en situaciones de salud, salud mental. Tenemos que explicar el por qué. Te digo, todavía hay que tirar como que muchos mitos al lado de ciertas cuestiones de salud. Te digo, ahorita empezamos hablando de déficit de atención, ¿no? Hiperactividad o trastornos del neurodesarrollo o cuestiones a lo mejor de aprendizaje que requieren un apoyo específico, a lo mejor ciertos trastornos del lenguaje, motrices, esta parte. Pero ¿qué tal si hablamos a lo mejor de trastornos un poquito o más severos como esquizofrenia,
¿no? Como otro tipo de trastornos donde sí se requiere que la familia esté completamente informada de lo que puede o no puede pasar para formar una red de apoyo para el paciente mismo. Y como familia también es importante tener esta comunicación o esta integración. ¿Por qué? Porque te va a permitir también saber las limitantes que vas a tener y hasta dónde funge. Me han tocado en ocasiones, es que yo quiero ayudarlo más, pero ya no está en tus manos. Cuando son pacientes ya no está en tus manos, ya se tiene que canalizar al siguiente nivel de salud, ¿no? Y es también es trabajar en la misma salud emocional de los cuidadores y de la persona que está, digamos, que está a cargo de una persona con un trastorno, con una situación así. Entonces es por eso que es muy, muy importante no hacer de un lado la psicoeducación. Y fíjate, ya nos diste el concepto de psicoeducación y lo importante que es que los familiares o los cuidadores primarios lo conozcan, ¿no? Y bien mencionabas, no solamente va con un trastorno, sino también con esta cuestión de alguna enfermedad. Eso es bien importante, porque a final de cuentas, las personas que cuidan al paciente, ellas también es importante que conozcan la información. Pero Eli, ¿cuántos tipos de psicoeducación existen? Bueno, existen 3 tipos de psicoeducación. ¿Y esto de qué va a depender? Del curso, del trastorno o de la enfermedad misma. ¿Por qué? Porque hay situaciones, por ejemplo, ahorita voy a cambiar, ya me pasé de déficit de atención a esquizofrenia, pero por ejemplo, lo vamos a llevar a un tema, ves que te dije, la psicoeducación nos va a dar soluciones y respuestas a temas o necesidades contemporáneas. Hoy en día, por ejemplo, cutting, vamos a pensarlo en el cutting, ¿no? Y todo lo que el cutting deriva y el porqué del cutting y toda esta prevención que debe de hacer. Pero bueno, ahorita te voy a hablar de los 3 tipos. ¿Por qué? Porque hay de estimulación o de promoción. Hay de prevención o prevención temprana o corrección y rehabilitación. Esto va a depender mucho, te digo, del curso de la enfermedad o del trastorno mismo, cuál es la estrategia adecuada que voy a aplicar. Pero mira, antes de platicarte de esto, veo que ya tenemos bastantes preguntas en la parte de Facebook. No sé si me permitas leer algunas de las preguntas que tenemos antes de ir abordando estos temas de los que estamos hablando. Me parece muy bien, Eli, si me haces favor. Perfecto. Tenemos aquí de Beatriz Rivera, dice, muy buena tarde, tengo 2 niñas gemelas, pero son muy inquietas y me la mandaron al psiquiatra, pero no las quiero medicar, ¿qué me recomiendan? Es lo que estábamos hablando, Beatriz. Tienes que ir, no forzosamente te las van a medicar. Creo que tienes que ir, permitir que les den una evaluación y te expliquen de manera oportuna o necesaria qué es lo que está pasando a nivel orgánico corporal. Yo sé que es un tema fuerte, yo sé que es un tema duro el hecho de hablar de medicación, pero en experiencia tanto profesional, laboral, puedo ver la diferencia entre niños que a lo mejor han medicado y niños que a lo mejor esta resistencia de no medicar, y se nota muchísimo, muchísimo la diferencia. El medicamento, en caso de que requieran, no es de por vida, es nada más en lo que ayudamos al cuerpo a que pueda tener estos procesos biológicos más naturalmente, por decirlo así. Pero, ¿qué te recomiendo? Recomiendo que la lleves, que permitas que las evalúen, para que ellos puedan tener esa salud óptima, ¿no? E informarte el por qué, cuál es el diagnóstico, cuál sería la dosis del medicamento, dosis que aplica. Entonces, eso te recomendaría bastante. Sí, llévalas y dales esta oportunidad de tener una buena calidad en situaciones de aprendizaje, en situaciones de convivencia. No, porque a veces creo que es como psicoeducación, discúlpame, ya voy a terminar, te doy la palabra. Es esta parte de psicoeducación, a veces ponernos en el lugar del niño. Nosotros como papás, ponernos en el lugar de él y entender que él no va a ver las cosas como nosotros queremos, sino al contrario. Nosotros tenemos que tratar de verlas como él para poder tomar decisiones asertivas. Adelante, Betty. Gracias, Eli. ¿Y sabes qué? Aquí sería bien importante ver qué edad tienen las niñas, porque eso también nos va a llevar
que por qué son inquietas, ¿no? Porque si tienen entre 3, 5 años, obviamente están en pleno desarrollo y esta cuestión de el niño requiere estar en movimientos. Y recordemos, venimos de una pandemia donde obviamente estábamos encerrados y todo eso, entonces se va a ir dando apenas este descubrimiento. Entonces creo que también es bien importante tomar en cuenta todos esos aspectos, ¿no? La edad del niño, su maduración y obviamente si venimos de pandemia hay que ir, pero sí, lo que acabas de mencionar creo que también es importante irle dando como esta secuencia, ¿no? Pero igual a los papás que nos están viendo, creo que eso también es importante tomar en cuenta la edad, ¿no? Exactamente, la edad, el por qué la están mandando, si ya tiene a lo mejor un estudio psicológico previo, ¿no? Si es el mismo psicólogo que está determinando que necesitan, o sea, son como pasos a seguir, no nada más es yo considero y ya mándalo directo al psiquiatra, ¿no? Ajá, exacto. Creo que eso es bien importante, porque a lo mejor tendríamos que ver cuál es el nivel de vida, cómo es su rutina. Eso es también bien importante, porque a veces podemos decir, no es que el niño no se está quieto, ¿no? Pero a lo mejor Ajá. no hemos visto que trae mucha energía ahí atorada. Entonces eso también creo yo que es bien importante que lo tomen en cuenta. Sigo, que sigas mencionando las preguntas, Eli. Ok. Tenemos de Imelda Rodríguez. Muy buenas tardes, maestras. Las sigo siempre. Muchísimas gracias. Cada lunes y hoy escuchándolas para no perder. Tengo 3 niños pequeños. No, pues muy importante. Qué bueno que nos sigues y esperamos que lo que escuchas en este programa te ayude muchísimo con estos 3 niños, ¿no? Puedas hacer crecer tu compendio cultural y todo lo que esto engloba. Muchas gracias. Y tenemos de Mariana González. ¿Qué pasa con los niños que les ponen déficit de atención por ser inquietos porque se aburren en la escuela? Pues creo que regresamos un poquito a este tema, ¿no? Y creo que sí es importante decir, para determinar déficit de atención, no solo es que el niño sea inquieto, creo que ese es un mito y yo creo que estaría muy bien poder hacer después un programa enfocado a déficit de atención, porque no solo es que el niño sea inquieto, sino, como bien les mencioné hace un momento, debe de cumplir ciertos criterios que vienen en el DSM-5 durante cierto tiempo, y la evaluación no solo es que yo docente o yo persona veo que es inquieto, tiene que haber una evaluación neurológica también. Y fíjense, aquí los invitaría a revisar el programa que realizamos con el maestro Alan Uriel, donde hablábamos acerca de las barreras de participación y ahí mencionábamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando las metodologías que a lo mejor yo como docente estoy utilizando no están siendo bien recibidas por los alumnos, ¿no? ¿Por qué se está aburriendo el alumno? A lo mejor mi tema no le está causando esa curiosidad, ese interés, a lo mejor las actividades son requiere de que sean de un grado más alto. Entonces creo que es bien importante tomar en cuenta todo eso. Por eso les decía, es importante mirar el de los alumnos o de los pacientes para poder realizar una impresión diagnóstica o un diagnóstico en cuestión de déficit de atención. También identificar la metodología de enseñanza, las estrategias que se utilizan, porque a lo mejor también podría ser la vista. En ocasiones la vista puede estar afectando este proceso de desarrollo en la lectoescritura, en la atención, no sé, podría ser algún malestar en el oído. Todas esas cuestiones también tendríamos que irlas revisando y es importante tomarlas en cuenta. Entonces, ahí los invito a escuchar ese programa, ¿no? Creo que nuestros programas van muy hilados, entonces ahí también podrían encontrar algunas respuestas. La otra pregunta es... Bueno, y también complementar con el programa de nuestro colega Luis Rubén.
de modificación de la conducta. Que también sí, era cuando nos hablaban que a veces los niños tienen conductas de evitación, ¿no? Y cuando tienen estas conductas de evitación parecen ser inquietos, pero a lo mejor es que el tema o les está costando trabajo, ¿no? Entender el tema o les da miedo enfrentarse a lo mejor al error mismo. Entonces son muchos aspectos antes de decir que una persona tiene un trastorno, ¿no? Exacto. Y nos vamos a temas en general de trastornos. Exacto, y ¿sabes qué? Algo que mencionábamos creo que en varios programas, tanto con Luis Rubén como con el maestro Alan, es en esta cuestión de la curiosidad, el interés, la frustración, cómo ir manejando la parte de la frustración y también el autoestima. Y hablando de autoestima, los invito a mi próximo taller, que será el 28 de abril, con actividades para desarrollar autoestima en los alumnos. Aquellos que vean nuestro programa y mencionen que a través de este programa escucharon el nombre del taller, van a tener un 20% de descuento en la inscripción. Así que los invito. También, dando aquí ahorita publicidad, mañana, para la siguiente semana, van a tener el de Construyendo Lectores con el maestro Alan Uriel. Así que también los invito. En el mes de abril, el 21, vamos a tener actividades sensoriales para niños de 2 a 7 años. También los invito, igual, tanto en autoestima como en el de sensorial, van a tener el 20% de descuento. Y para mayo, el 12 de mayo, vamos a tener el taller de arteterapia. Entonces, en esos 3 que yo voy a ser la facilitadora, van a tener el 20% de descuento. ¿Vale? Entonces, es importante conocer esas actividades que podemos implementar para ir desarrollando las capacidades de los niños, ¿no? Es correcto. Y tenemos una pregunta, bueno, Eva Morales dice, un saludo esta tarde de Solecito, soy de Cuernavaca y tengo una niña de 10 años que está entrando a la prepubertad. ¿Qué me aconsejan? Pues aquí sí también entraría psicoeducación. ¿Respecto a qué? Respecto a lo que se viene en la adolescencia. Te recomiendo mucho que veas los gustos que tienen hoy los chicos en común, ¿no? Las cosas que les gustan, cómo se interesan y sobre todo que vas a tener que aprender a comunicarte con una preadolescente. No es lo mismo que cuando te comunicas con un niño, sino debemos tener cierto tipo de estrategias que nos permitan hablar con el adolescente y poderlo hacer, porque está en esta etapa de ya no soy niño, no quiero que me trates como niño, pero ya sé que tampoco soy grande y de repente quiero que me trates como niño, ¿no? Y aunado también a toda la situación, cambios hormonales, corporales, toda esta parte, ¿qué te aconsejo? Bueno, mucha paciencia, buscar estrategias de comunicación efectiva y asertiva, y también y aquí voy a retomar un poquito de Montessori. Para la doctora María Montessori, un preadolescente o un adolescente es un recién nacido social, entonces es una etapa donde ¿no? Con ellos, con preadolescentes volvemos a empezar, entonces es una etapa que al igual como de los 3 a los 6 años debemos estar presentes. Y fíjate, Eli, eso es bien importante, ¿no? En esta cuestión, cuando tenemos adolescentes en casa, es importante. Bueno, y por otro lado, también vamos a continuar ya con nuestro tema de psicoeducación. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy por sus preguntas. Y sí. Ok. ¿Listo? Ahí. Perdón, creo que empezó a fallar aquí mi internet, una disculpa, ¿no? Pero creo que sí es importante, te digo, el enfoque de la psicoeducación. Y como bien decía, ¿te acuerdas que había 3? ¿Verdad? Ajá, ¿cuál era la primera? Si tú me vas a ayudar, a ver. La primera, me acuerdo que es la de prevención. La primera es... Recuerda la primera. No te preocupes, yo te ayudo. De estimulación o promoción. En el caso, por ejemplo, de nuestra radioescucha que nos pregunta,
¿Qué puede hacer con una adolescente? Se puede decir que es de promoción. Ella está con una preadolescente, entonces nosotros vamos a generar estrategias. ¿Para qué? Para que nos puedan ayudar a que la gente conozca ciertos temas, ¿no? En este caso, a lo mejor de adolescencia. De hecho, te adelanto, estoy preparando un taller, próximamente sale en el mes de mayo, que tiene que ver con comunicación con adolescentes. Cómo comunicarme con mi hijo adolescente y no morir en el intento, ¿verdad? O no generar como que estos conflictos. Y fíjate, entonces, eso es la importante. Dime. Sí, sigue, Eli. No, dime, adelante, discúlpame. No, no te preocupes. Y fíjate, lo que acabas de mencionar, si estamos en promoción, creo que también, podría entrar la prevención. ¿Cómo poder diseñar diferentes estrategias para prevenir que a lo mejor esta comunicación sea asertiva con los papás? Ya que creo que también están en esta cuestión de autodescubrimiento, el ser aceptadas. Entonces creo que la promoción y la prevención van como de la mano, ¿o me equivoco, Eli? Más o menos, fíjate bien, van en la parte de psicoeducación, van separadas. La promoción es, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos recordaremos la publicidad del Seguro Social, chécate, mírete, que era relacionada a la diabetes. Esa es la promoción. Ajá, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que la gente conozca de cierto tema? ¿No? Entonces vamos a pensar en una población de adolescentes, porque hace ratito mencionábamos el cutting, ¿no? ¿Cómo voy a promocionar yo, sí, lo que es el cutting en realidad? ¿No? Que lejos de ponerle a lo mejor la tentación es que tengan información certera de lo que es, a lo que pueden encontrar en redes sociales. Ya de ahí pasamos a la prevención. En prevención, yo ya detecté de un grupo de adolescentes, yo ya detecté una población que es como que propensa a, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a hacer medidas, pero me voy sobre este grupo en específico, ¿no? A lo mejor pensemos, laboramos en una secundaria y el grupo, primero B es donde yo ya detecté más estas conductas. Entonces, ahí voy directo a la prevención. ¿Cómo voy a evitar esta situación? ¿No? ¿Cómo lo puedo detener? ¿Cómo puedo hacer estas estrategias que me permitan, sí, que no caigan en situaciones a lo mejor de cutting? Pero como te digo, la psicoeducación va enfocada a muchos aspectos de salud. ¿No? A lo mejor, ¿cómo vamos a prevenir la diabetes? Pues el Seguro Social lanza. Y por última, tenemos la de rehabilitación. La de rehabilitación es una de las más importantes, es cuando ya está, digamos, el trastorno, ya está la enfermedad, ya está ahí, y ahora tengo que dar soporte. Entonces de rehabilitación es donde voy a hacer un poquito más de énfasis de acuerdo al tiempo que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque esta rehabilitación le va a permitir al paciente generar una ruta. Mira, por ejemplo, el cutting. El cutting en adolescentes sí se puede prevenir, claro que se puede prevenir. Muchos ya llegan a consultorio ya con esta conducta. Entonces, ahí los papás dicen, bueno, es que mi hijo se corta, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Por qué lo hace? Muchas dudas. Entonces, uno de los aspectos importantes es tratar de comunicarte con los papás respecto a la situación, ¿sí? Decirles a lo mejor, bueno, el por qué lo hace, porque no tiene otra manera de gestión y de control emocional para poder expresar lo que siente. Y él considera que esa es una manera adecuada, aunque no. Entonces, darles estrategias a todos como familia para que cuando el adolescente tenga esta necesidad de cortarse o cuando detecten esto, puedan como familia apoyarlo en lugar de juzgarlo, que es lo que llega a pasar bastante, ¿no? O sea, no sabemos también como padres de familia, usamos los recursos que tenemos o que a veces no tenemos y tratamos a lo mejor de juzgar. Entonces, llegar a esta parte de rehabilitación nos va a permitir dar estas pautas, estos parámetros. ¿Y qué necesito para poder estas pautas y parámetros conocer? Primero, ¿qué necesito conocer?
todo el curso o trastorno en general, qué es sintomatología, qué es una crisis, hasta dónde puedo ayudar, números de emergencia también, si son pacientes ya con situaciones más delicadas, números de emergencia que en ese momento me puedan servir. En ocasiones a lo mejor no dejar solo al paciente dependiendo de la necesidad. No sé hasta ahorita cómo vamos, Betty. Perfecto. Fíjate, ahorita que estaba mencionando cada uno, desde la promoción, la prevención y la rehabilitación, me venía a la mente el tema del bullying. Aquí pasaría lo mismo, ¿no? Primero tengo que promocionar el tema, dar algunos factores, después cómo prevenir este bullying, a lo mejor para que igual, ¿no? Tanto los niños como los adolescentes lo puedan identificar ciertas características y de ahí me podría ir a una rehabilitación en esta cuestión de cómo ayudar a aquellas personas que han sido víctimas del bullying. Así es, exactamente. Ah, mira, sí, así es esto, ¿no? Y eso sí lo hablamos a gran escala. Entonces sí, el bullying también que es otro de los temas, ¿no? Importantes que también afecta la salud emocional, ¿no? Y toda esta parte que tiene que ver con, digamos, con autoestima, con muchos aspectos importantes, ¿no? Entonces es generar o buscar generar esta conciencia de, ¿no? Hacer entender el funcionamiento de algo, ya sea del trastorno, ya sea de cuestiones también sociales. Si te das cuenta, cuando hablamos de trastornos o de cuestiones así, también se ve muy afectada la parte social, del núcleo también familiar. Sí, ¿sabes qué? Y aparte, creo que esto, aparte de que se ve afectado, el entorno del paciente, del alumno cambia. Entonces, creo que el tema de psicoeducación está súper bien porque te van a ir dando estos pasos de intervención, estas estrategias que puedes utilizar. Aquí sería importante primero conocer desde qué punto me encuentro para saber desde dónde voy a partir, ¿no? Si desde la promoción, desde la prevención, hasta poder llegar a una rehabilitación. Creo que eso es bien importante y en cada uno de los temas, ¿no? Tanto en bullying, en autismo, en esta cuestión de modificación de la conducta, a lo mejor de alguna enfermedad crónica, como diabetes, no sé, a lo mejor cáncer, en esta cuestión, como mencionábamos, ¿no? De déficit de atención, creo que también es importante. Primero tendría que conocer. Por eso creo que una de las primeras preguntas que nos hacían de las gemelas, tendríamos que ver qué edad tiene, el por qué están dando este diagnóstico de que son muy inquietas y aparte también qué tipo de medicamento le están recetando. Creo que eso es bien importante tomarlo en cuenta. Y ahí es donde entraría la parte de la promoción, donde daríamos esa información a conocer a todos aquellos los cuidadores o los tutores. ¿Cierto o no, Eli? Cierto, y así es. Y aquí qué bueno que mencionas esta parte de cuidadores o tutores, que también es importante que ellos tengan de primera mano todo el conocimiento, porque son los que van a estar, sí, se puede decir hombro con hombro ahí con la persona que requiere esta atención, ¿no? Y como bien decías, algún padecimiento crónico, ¿no? La diabetes, ¿no? ¿Qué le vamos a dar de comer? ¿Qué sí puede? ¿Qué le quito? A lo mejor, ¿qué alimentos le tengo que esconder? Porque ya sé que le va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? ¿Qué mitos hay alrededor de ciertos temas? Entonces, los cuidadores son unas personas cruciales en esta parte de la psicoeducación, al igual que la familia, ¿no? Pero el cuidador es uno de los principales pilares porque va a ser uno de los apoyos del grupo de médicos que va a estar atrás o que va a estar con la persona que tiene una situación de salud. Entonces, el cuidador principal también se le debe dar un cuidado, ¿no? Porque es desgastante, a lo mejor esta parte también hay cuestiones emocionales, pero el cuidador va a ser uno de nuestros principales pilares en psicoeducación. Y a veces, ¿cómo educar? ¿Cómo vamos a psicoeducar cuando hablamos de un trastorno? Que esto ya sería como que van a decir, bueno, ya nos hablaron de los tipos y todo, pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero tengo que ver
¿Cuál de los tres voy a aplicar? Si es promoción, si es prevención o si es rehabilitación, dependiendo. Ya que tengo identificada esta parte, ahora sí, tomo a la familia, a lo mejor en sesiones familiares, ¿no? Donde a través, a lo mejor de juego de roles, a lo mejor de ciertas dinámicas, hacerles ver. ¿Por qué? Porque es más efectivo a veces que yo me siente y te diga, a ver, te voy a hablar de déficit de atención. El déficit de atención, de acuerdo al DSM-5, dice que cumple con criterios, pues me van a ver con cara de what, ¿no? Entonces, siempre que haga psicoeducación, tengo que usar un lenguaje apropiado y sencillo para que la familia pueda entender. ¿No? ¿Cómo lo voy a lograr? Tengo diferentes dinámicas, a veces hasta jugar con muñecos, ¿no? A veces muy gráfico, como con tipo maquetas, muchos materiales visuales que le permitan a la familia ver y que también aquí hay un detalle importante, que le permitan al paciente sentirse comprendido. Ese es uno de nuestros objetivos, que el paciente se sienta que está comprendido, que el paciente, más que ver de, bueno, pues están haciendo todo esto, vea que es por un bien común, el bien común de él y de las personas que lo rodean. Es importante también darles trípticos a la familia, ¿sí? Darles a veces hasta apoyo con números de emergencia, números de ambulancias o números de instituciones, si es que requiere el caso, donde puedan ir a alguna urgencia, ¿no? Ya sea médica o ya sea también psiquiátrica. Entonces, donde ellos puedan recurrir, marcarles estos parámetros de hasta dónde también, ¿no? Porque hay cuestiones que de repente los pacientes entran en crisis y bueno, entra en crisis y hasta dónde puedo o hasta dónde no puedo hacer estas situaciones. La psicoeducación, a veces siento que se hace como que un ladito. Ahora voy como que a esta reflexión personal. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un diagnóstico o cuando ya estamos en este expertise profesional, la familia llega y te dice, este es mi paciente que tiene este trastorno, aquí te lo dejo en consultorio. Y pues dime cómo va. Y le vas dando pautas, oye, mira, hoy trabajamos esto, muy bien, me lo llevo, ¿no? Pero también cuando a veces los quieres invitar a que ellos se integren, en una ocasión me dijeron, sí, es que ya googleé lo que tiene. Ok, está bien, ya googleaste lo que tiene, ¿no? Ya viste la sintomatología, pero ¿qué más vas a hacer? Entonces creo que a veces falta esta parte de psicoeducación y no tanto por profesionales de la salud, porque muchos han de decir, eso sí lo hago en mi consultorio, o eso sí lo aplico, ¿no? A lo mejor tú ahorita que dices, yo sí lo hago, pero no sabía que se llamaba psicoeducación, ¿no? Exacto. Y sabes, Kelly, algo que es bien importante, en ocasiones la parte de la psicoeducación también va a ir muy personalizada, ¿no? Porque, digo, en la información podemos encontrar infinidad, pero esta psicoeducación tiene que estar de acuerdo a las necesidades de mi paciente, a las necesidades de mi alumno y dependiendo del entorno. Entonces, de ahí va a ser que estos resultados sean óptimos, porque si no, pues de nada nos serviría y al contrario, en vez de ir avanzando, podemos retroceder. Entonces yo considero que la parte de la psicoeducación es importante. Primero conocer cuáles son las necesidades, cómo está mi paciente, cómo está mi alumno y de ahí partir hacia dónde, en qué tipo de estrategias voy a utilizar, si son de promoción, si son de prevención o si son de rehabilitación. Y ahí poder empezar a diseñar, ¿no? Estas estrategias que voy a utilizar. Y bien lo mencionas, ¿no? La importancia de que los cuidadores, los tutores se involucren. Eso va a facilitar que obviamente el proceso del trabajo vaya siendo mucho mejor. Así es, y como bien lo indica, son trajes a la medida. No podemos generalizar, ¿no? Que todo lo que viene a lo mejor en recursos en línea va a ser todo lo que mi paciente, todo lo que mi familia va a vivir. Tenemos que ver todo de manera integral, una mirada óptima hacia el entorno psicosocial del paciente, hacia las redes de apoyo del paciente, ¿sí? Hasta la misma, digamos, cooperación del paciente mismo. Entonces, desde ahí parten, son como trajes a la medida esta parte de psicoeducación, ¿no?
y también a veces grupos de apoyo, ¿no? A veces estos grupos de apoyo, pero aún así es trajes a la medida. La psicoeducación va a ser muy a la medida de las necesidades del trastorno, de muchos factores que se tienen que ver. No nada más es ya vi que es latoso o ya vi, no, son muchos factores que hoy en día se ocupa también mucha terminología de manera no adecuada, ¿no? Por ejemplo, estrés, ansiedad o cuestiones, ahí es ser cuidadosos, ¿no? Digo, ya se volvieron parte del vocablo día a día, pero ser cuidadosos, ¿no? A veces como lo ocupo. Porque fíjate, es bien curioso, porque en ocasiones decimos, es que tengo ansiedad, ¿no? Y realmente a lo mejor no sabemos si sí la tenemos, ¿no? Digo, en pláticas que he tenido aquí con mis colegas, sí han dicho, ¿no? La persona que tiene ansiedad obviamente tiene síntomas que van más allá. Entonces creo que eso también es importante, lo que acaba de mencionar Eli, estar bien informados. Lo mismo pasa con los niños, ¿no? A que no pone atención, no, que ya tiene déficit, ¿no? No podemos ir ahí utilizando esos términos y decir que ya todos tienen déficit, ¿no? Sino al contrario, a lo mejor dentro de mis actividades, dentro de mi metodología de enseñanza, algo está pasando, ¿no? A lo mejor y no está viendo bien, ¿no? Entonces mandar a hacer un examen de vista. Creo que todo eso es importante mirarlo antes de poder realizar una impresión diagnóstica o un diagnóstico. Eso es importante, ¿cierto? No, así es. Y creo que rescato esta parte de psicoeducación. Creo que sería muy importante ahorita, digamos, ya después del confinamiento, después de esta parte del confinamiento, creo que es muy importante también ver que los niños estuvieron en casa, ¿no? Estuvieron en casa, hay cuestiones sociales, hay cuestiones de convivencia, hay cuestiones de aprendizaje que no son, digamos, óptimas porque no alcanzaron a desarrollar todas estas habilidades cognitivas como se deberían de concebir en una escuela o en un ambiente educativo normal. Entonces, creo que hoy pasa mucho que llegan a mandar a niños para diagnósticos y cuando ves son otras cuestiones, ¿no? Entonces, creo que sí es esta parte de psicoeducación para en general, ¿no? En general, tanto maestros como entorno escolar y ver las necesidades de nuestra población que hay. Sí, exacto. Creo que lo que acabas de mencionar va muy de la mano en todo lo que hemos estado mencionando el día de hoy. Muy bien, el tema se nos fue muy rápido, Eli. No sé si tengas alguna otra pregunta de nuestro público. No, ya no tenemos preguntas de nuestro auditorio y aprovechar para agradecer a las personas que se conectaron, que vean otros programas de otros colegas que pueden ayudar a complementar toda esta información que estamos dando aquí. Digo, el tema de psicoeducación también es extenso, ahorita pues el tiempo es breve, ya después haremos como que una segunda parte más adelante, pero pues muchas gracias a todos y Betty, agradecer también de estar de invitada y la conducción del programa del día de hoy. No, muchas gracias a ti, Eli, por haber aceptado la invitación y un honor y un gusto haber conducido este programa. No sé si guste cerrar con algunas breves palabras de psicoeducación para que nos podamos despedir. Claro, pues para cerrar y en resumen de este programa, la psicoeducación son las estrategias que se le van a brindar tanto al paciente como a la familia para que puedan entender el curso de la enfermedad del trastorno y qué hacer en caso de crisis o de emergencia, esto en beneficio del paciente mismo. Muy bien, muchas gracias, Eli. Muchas gracias por toda la información que nos diste y de igual manera a todos aquellos nuestros oyentes y todos los que estuvieron conectados con nosotras, igual si tienen algún tema ahí enviándolo por el chat y estaremos ahí produciendo nuevos programas. Asimismo, los invito para la siguiente semana, el lunes 27 de marzo, a nuestro programa, ya que tenemos una gran invitada, la licenciada Marta Liliana, quien nos estará hablando acerca de los mitos de las flores de Bach. Así que los espero para la siguiente semana. De mi parte sería todo y les deseo una excelente tarde
un excelente inicio de semana después del puente y nos veríamos para la siguiente semana. Un gusto, un fuerte abrazo, Eli. Nos vemos. Gracias, igualmente. Hasta luego.